Gracias, presidente. En el 2021 a la Cámara de Legislación del Trabajo concurrió en 3 o 4 oportunidades el ministro de Trabajo, su equipo, y en todas ellas ha habido un trato muy respetuoso y realmente siempre, en el 100% de las oportunidades que le pedimos al ministro que se presente por diferentes temas relacionados al empleo, temas relacionados a cómo se acceden a los subsidios por desempleo, preocupaciones en general que tiene la comisión, justo es decir que el ministro ha asistido. En todas ellas nos ha planteado un escenario en un futuro de recuperación salarial, un escenario en un futuro de un ministerio que se moderniza, que es competente, que llega a cada rincón del país, que genera las condiciones para que todo trabajador, sindicalizado o no, pueda acceder a las políticas que brinda el Ministerio de Trabajo. La verdad que con mucho asombro y con honda preocupación vemos lo que ha sido el funcionamiento del Ministerio de Trabajo. Porque realmente la carga, el 0,19% del presupuesto ya de por sí es poca, de hecho cayó del 19 al 21 en un 7%, pero además de eso ha caído la ejecución del Ministerio de Trabajo. Y esto se ve claramente dos indicios en las mismas. La primera, la caída de la remuneración salarial y la pérdida de más del 9% de los funcionarios que cuenta o que contaba el Ministerio de Trabajo. Entonces nos preguntamos cómo, teniendo menos presupuesto con respecto al último año de la administración anterior, cómo, ejecutando en menor cantidad y además cayendo la ejecución en casi un 12%, lo que el ministro nos planteaba de asegurar el funcionamiento del ministerio, ¿cómo se pudo dar? Realmente, ¿cómo se puede dar cuando el equipo de Inspección General del Trabajo perdió 21 trabajadores? ¿Cómo la Dirección Nacional de Coordinación del Interior perdió 16? ¿Y cómo la Dirección Nacional de Empleo perdió 15 trabajadores? Entre otras, ¿verdad? Se han perdido cargos administrativos, cargos especializados, cargos técnicos profesionales, y dejan una situación tan débil al Ministerio de Trabajo, que realmente entendemos también cómo se han dado, de una u otra manera, algunas acciones del mismo. Cómo se han demorado en generar mesas de diálogo con sindicatos, con federaciones que han estado en conflicto, cómo se ha alterado de una u otra manera el orden de cómo debieran funcionar estas mesas de negociación, cómo se ha dejado a un costado la visión de los trabajadores, de los sindicatos, cómo han venido leyes o proyectos de ley desde el Ministerio de Trabajo que todas tienden al retroceso de los derechos históricos, no conseguidos del 2005 en adelante, derechos históricos que han tenido los trabajadores. Entonces la preocupación es cierta. ¿Sabe cuánto estuvimos esperando y pidiéndole
al Ministerio de Trabajo, al ministro específicamente, sobre el protocolo para prevenir los accidentes de los trabajadores rurales? 9 meses. Estuvo 6 meses sin funcionar la tripartita solamente porque la asociación rural no asistía. Hicimos un trabajo desde la comisión, todos los legisladores que la integramos, hablamos con los trabajadores, conseguimos, lógicamente, legislación que ya estaba justamente en aplicación. Fuimos mejorando, creo, la visión en términos claros técnicos, pidiendo que el INNUMED, por ejemplo, estuviera directamente en la creación y en el accionar de ese protocolo. No solamente se demoró, sino que cuando vino ese protocolo, realmente, y yo no quiero adjudicar malas intenciones, pero no podemos entender cómo un protocolo que justamente trata de prevenir accidentes por eventos meteorológicos no cuenta con el INNUMED en su accionar. ¿Cómo se puede dejar al libre albedrío de la mirada del patrón dónde está el peligro a la hora de una tormenta eléctrica, diciendo no se aconseja trabajar cerca del alambrado? Y así podemos decir más, como el 1 de agosto o el 2 de agosto del año pasado llega por primera vez, después de 17 meses de esta administración, una ley de empleo que ya lo hemos dicho, ha sido un refrite de una vieja ley que en el 2013 se había aprobado, que rumbea para el lado del empleo juvenil, que rumbea para al lado del empleo de personas discapacitadas o de personas mayores de 45 años, que no ha tenido éxito cuando el Frente Amplio lo quiso aplicar con un 6% de desocupación y que hoy en día los resultados no llegan tal cual lo decimos. Y es la única hasta ahora, ya se va a hablar de jornales solidarios, porque bueno, se ha hablado mucho, pero otros compañeros van a ir por ahí también. Entonces, realmente estuvimos un año escuchando al ministro, generándonos un panorama, escenarios que no se han cumplido. Pero hay otras cuestiones que aún son peor y que vienen de la mano también del Ministerio de Trabajo, que tiene que ver con las políticas de certificación. Nosotros acá, presidente, hemos notado una clara, pero clara, discriminación de género. Claramente no se ha tenido en cuenta, bueno, en primer lugar no se tuvo en cuenta a las filiales, a los sindicatos correspondientes a la hora de trabajar lo de las certificaciones, sino que además se dejó a un costado algo que yo creí que era un logro de todos, que era la política de género en cada una de las políticas aplicadas desde el gobierno y desde el Estado. Creí realmente que los uruguayos y las uruguayas del partido que sean teníamos que entender que las cuestiones desiguales existen y que hay que atacarlas. Bueno, acá, señor presidente, no se ha tenido en cuenta de la manera que van a ser discriminadas las mujeres. Hay enfermedades autoinmunes, la fibromialgia, enfermedades oncológicas de mamas, de útero, y otras que afectan a mujeres y no afectan al hombre. ¿Y sabe qué, presidente? Para eso hay que certificarse también.
No se tienen en cuenta enfermedades excepcionales, las cardiológicas, las complejas como la ACV. No se excepciona la diálisis. A la diálisis no se excepciona. Realmente estamos mirando la realidad, estamos mirando escenarios regionales y mundiales, estamos viendo cómo avanzan los derechos o simplemente estamos haciendo clean caja y la regla fiscal que cierre. Sabe que justamente en la Comisión de Legislación del Trabajo estamos discutiendo lo que en principio son dos proyectos de ley y que esta fuerza política tomó del Partido Colorado, del diputado Sanguinetti, de Cabildo Abierto, del diputado Murad, que tiene que ver con los controles de embarazo y la posibilidad que se acceda al derecho de las 3 horas, en principio mensuales, pagas y sin pérdidas de ningún tipo de incentivo. Y por otro lado, estamos viendo la posibilidad de que aquellas mujeres que puedan amplíen ese derecho con el teletrabajo o con el trabajo a distancia, por lo menos en los primeros 2 años de vida. La Comisión de Legislación del Trabajo está dando una discusión, citando catedráticos, citando ministerios, citando a todos aquellos que tienen la posibilidad de tener una visión integral para evitar la discriminación, para trabajar por la igualdad. Nos sorprende, pero además nos sorprende de manera muy especial, insisto, por la relación que hemos tenido con el ministro y con el Ministerio de Trabajo. Que estas cuestiones no se tengan en cuenta. Es un retroceso, señor presidente, lo es. Y lo que nosotros hacemos acá, con muchísimo respeto, pero con muchísima preocupación, y dar la voz de alerta, ¿no? Nosotros no podemos seguir poniendo las bases en un Estado que queremos modernizar, que queremos que sea cada vez más igualitario, poniendo artículos como este que dejan por fuera absolutamente cualquier tipo de visión de género que pueda evitar injusticias. Entonces, presidente, la preocupación está planteada. Confiamos que el deliberar sobre estos temas nos haga concientizar y confiamos que se pueda retirar en su totalidad el capítulo de certificaciones, volver en el tiempo, hablar con los sindicatos, hablar con los colectivos feministas, hablar con el PIT-CNT, con la ciudadanía en general, para evitar eso, para evitar injusticias. Muchas gracias, señor presidente. Le voy a conceder este minuto que me queda al diputado Felipe Carballo. Puede interrumpir el señor diputado Carballo. Gracias, presidente. A los efectos simplemente de